Soy profesor de informática, trabajo en escuelas medias, pero también soy capacitador docente en la Escuela de Maestros de acá de Capital, del gobierno de la ciudad, y también trabajo con adultos en un centro de formación profesional, también acá en Capital. La idea de esta charla es mostrarles otra visión de la que se viene dando desde los ministerios desde hace muchos años y para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones y instalar un debate, ¿sí? Voy a tener en cuenta 4 aspectos, digámosle. Lo que se dice en la sociedad, lo que se dice en educación, tomándolo como los ministerios, lo que hablamos los docentes y lo que piensan o los resultados con nuestros alumnos. En la sociedad, ¿cómo se ve a la informática? Tenemos la informática, la computación, las tecnologías y los nativos digitales. Algunos ejemplos, ¿no? Las tecnologías pueden ser desde computadoras, esta es táctil en especial, pero bueno, todas las computadoras, las tablets, que también son computadoras, los celulares, smartphones, los celulares inteligentes también son computadoras, y hasta la televisión ahora, si ustedes ven la que nos venden y tratamos de investigar qué nos están vendiendo, cuando es Smart TV, inteligente no es ninguno, pero bueno, así nos los venden, ¿no? ¿Qué tienen en común? Todos tienen procesadores, todos en cierta forma son computadoras. Y yo no agrego como le dicen, el lavarropas, no me acuerdo, pero también está el lavarropas inteligente, y así con todos los aparatos, todos los electrodomésticos, los autos, los aviones. Los nativos digitales en la sociedad es el que más discuto. Por ejemplo, para los papás, ¿sí? Yo también soy papá, pero bueno, yo soy de informática, ¿no? Pero si miran, tenemos a la mamá que le dice, larga un poco, ¿no? Anda, está lindo el día, ¿por qué no vas a jugar afuera? Y el nativo se fue afuera y desde ahí sigue jugando, ¿no? También lo podemos trasladar a los teléfonos, a todos los gadgets que tenemos ahora para jugar. Y la otra visión que podemos tener es esta, cómo eran los chicos de antes, casi de mi época, digamos, jugando en la plaza, y los chicos de ahora también en la plaza, pero todos con los celulares. Me falta el de cazando los Pokémon porque ese es más nuevo. Pero son tan así los nativos digitales. ¿Qué tienen de nativos digitales los chicos de ahora? Igual depende del autor. El ahora es desde hace 10 años, creo 15. Entonces cuando a veces se dice los padres de los chicos, que los chicos son nativos digitales, y si hacen las cuentas, los padres de los chicos ya son también nativos digitales los padres, ¿sí? Tuvieran todas estas características. Así que vamos a ver unos videos para comparar qué tienen en común esta chico nativo digital, el sapo y los gatos. Son varios chicos.
Igual, Wally. Es trabajo colaborativo. O le están enseñando, no sabemos. ¿Cuál es la idea de la comparación? Los videos están en YouTube, lo que hice fue bajarlos y compilarlos para tenerlos cortados un poco de cada parte. El del sapo le muerde el dedo, así que esa parte la saqué para no tener tragedia. ¿Son los chicos de ahora tan distintos a los chicos de antes? ¿Tienen un cerebro distinto? ¿Tienen más habilidad para hacer así con el dedo en una pantalla táctil? ¿O el genial es el dispositivo táctil? Piensen en los teléfonos celulares de ahora, en las tablets. Es el dispositivo en realidad el invento fantástico que hace que cualquiera, hasta el sapo, el gato y no busque más, pueda usar esa tecnología. Los chicos de ahora lo que pasa es que nacieron y viven, en eso sí son nativos digitales. Cuando yo era chico jugaba con, voy a decir marcas, total no tenemos la tele, Rusty, Lego, todo lo que había de ese estilo. Y mi papá jugaba al valero y yo no invocaba nunca al valero y él era, no sé, nativo valero y jugaba re bien al valero. Y yo no salí ingeniero por jugar a los Rusty, pero bueno, era lo que estaba en mi época. También lo comparé en algún momento, los chicos que nacen en el campo no nacen sabiendo andar a caballo y ordeñando vacas. No son nativos campestres y vienen ya de nacimiento con esas habilidades, las aprenden. Entonces nosotros los profesores de informática insistimos que esa naturalidad que se nos quiere mostrar tiene que usarse para seguir aprendiendo, no solamente para maravillarse y decir los chicos saben más. Ahora igual lo voy a seguir explicando. Esto era en la sociedad. En educación, desde los ministerios, también tenemos informática, también tenemos computación. Las tecnologías son nuevas, eternamente nuevas, por más que hablan de tecnologías que no son nuevas. Y también tenemos los nativos digitales. Pero la diferencia es que en la sociedad, informática y computación, en los kioscos, en cualquier lado, en las revistas o en internet, vemos que es lo nuevo. En cambio, los ministerios no. Informática y computación son palabras antiguas. Ahora tenemos que hablar solamente de TIC y el uso de las TIC. Ahora, ¿esto es computación? Las nuevas tecnologías y los nativos, ¿cómo lo podemos analizar? En educación, ¿no? Fíjense, no voy a leer todo, pero habla de... Es una frase de hace X cantidad de años. No se trata solamente de poner computadoras en las escuelas, puede ser un equipamiento inútil y hasta contraproducente, allí donde no haya capacidad en los maestros para saber cómo aplicar, cómo valerse de la computadora, y acá viene la clave para que vean la época, del software educativo. ¿Sí? No habla de Wikipedia como nombró Jimena, no está trayendo cosas nuevas. Y la frase es de 1986, ¿sí? Yo estaba en la secundaria, todavía en esa época, hace ya 30 años. La dijo Rodolfo Terraño cuando en la época, a lo mejor algunos se acuerdan, de Alfonsín, era uno de los ministros más innovadores y estaba hablando casi del futuro. En esa época, en mi escuela secundaria había computadoras como estas, que eran las Talent MSX, y yo tenía, no me acuerdo exactamente el año, pero la Commodore 64, y todavía ni habían empezado las PC, ¿sí? Mi escuela era una escuela pública y en quinto año teníamos una especie de Excel, ya que estamos en Microsoft prehistórico, y se trabajaba también con las computadoras. Creo que en matemática, o soy perito mercantil, en contabilidad, porque eran como unas columnas en planilla de cálculos. Con los docentes, ¿no? Seguimos. ¿Qué pasa? Aníbal de la Torre habla del complejo de Mark Prensky. Mark Prensky es el que dijo lo de los nativos digitales, hace bastante tiempo ya.
¿Y qué es ese complejo? Es el sentimiento de culpa o complejo tecnológico que nos hace ver a nuestros alumnos como seres superiores a la hora de enfrentarse a los nuevos procedimientos tecnológicos. Tiene que ver con esto, ¿no? Los nativos digitales, pero ¿cómo impactan los docentes? Muchos. Espero que los que están acá no, por eso están viendo estas charlas y muchos compañeros y colegas tampoco, ¿no? Igual la frase esta también es de hace unos años, del 2007 más o menos. ¿Y qué pasa con los docentes en general? ¿Sí? Yo voy a decir muchas generalizaciones, acuérdense que dije que era para debatir, pero después, bueno, analizaremos porcentajes si quieren. Estas noticias salieron hace unos años, el año pasado. Solo la mitad de los docentes usan las computadoras en el aula. Las computadoras buscan su lugar, el 47% es esa mitad, menos de la mitad utiliza computadoras. Los medios suelen usarlo en contra, ¿no?, de los docentes las noticias. Yo, que soy capacitador docente, diría genial que la mitad de los docentes usen las computadoras, si fuera cierto también, porque ese es otro problema. Depende de cómo se toman estas encuestas. Algunas usar la computadora, usar las nuevas tecnologías es ver películas. Y depende de cuántas veces por año también. Una vez por año. O le preguntan lo que viene después, así no arruino la presentación. Fíjense, no van a poder, o a lo mejor sí, de lejos el verde, computadoras, el 96% que considera utilizar el dispositivo en el aula. ¿Quién va a decir que no? Si uno le hace una encuesta y dice, ¿es importante el uso de las computadoras? ¿Hay que usar las nuevas tecnologías? Me sorprende el 4% que se animó a decir no, sí, no lo considera. ¿Y el rojo qué es? Los que sí utilizaron el dispositivo, pero en el último año. Ahí está el 47% que para los medios es malo y yo considero entre todos bueno. ¿Y qué pasa con los chicos? ¿Sí? Con los alumnos. Fíjense en este gráfico y relacionado con mi área, ¿no?, y con la charla. ¿En qué materia usan más? ¿Sí? ¿En qué asignatura usan más las computadoras? El 65% dicen informática o computación. Y el 22%, el que sigue, no voy a leerlos todos, lengua y literatura. Si seguimos analizándolo, acá lo divide entre escuela privada y escuela estatal. Y tenemos que analizar una especie de por qué también. El 78% es en las escuelas privadas y el 50% en las estatales. Y ahí los porcentajes con las demás materias, ¿qué pasa? En la estatal va de 50% a 30%, la que le sigue. Y en las privadas de 78% a 16 o 15, bien. No, 16. ¿Qué se puede analizar de esto? En las estatales está la llegada de Conectar Igualdad y la distribución de computadoras para que todos puedan trabajar. Así todo, el 50% sigue contestando que las usa en la hora de informática. En las privadas, como mantienen el modelo del laboratorio de informática, la contra que tenía ese modelo era que si lo están usando los profesores de informática en ese espacio, y queda poco espacio a veces para que puedan, o poco horario para que vayan las demás materias a usarla. Esa sería una interpretación benévola. La otra sería que los únicos que usan las computadoras son los de informática y los demás dicen que lo aprendan en la hora de informática. Y entonces el profesor de informática enseñaba lengua, matemática, historia, que no era precisamente su formación. ¿Qué dijimos nosotros? Porque no es lo único. Esos resultados que les mostré, si quieren puedo volver para atrás, este 50, el 78 y este 65 es sin tener todos los chicos informática, porque no hay informática en la currícula de las escuelas. Entonces esa diferencia entre privada y estatal es porque las escuelas privadas tienen como materia extracurricular a los profesores de informática. Donde sí todos pueden aprender cuando la escuela es bachiller en informática o cuando siguen la especialidad de técnico en computación. Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? En el resto del país, con la educación técnica, si se acuerdan o leyeron sobre las reformas educativas, hay provincias que, por ejemplo, no los tienen. Esos datos que les mostré no los saqué yo, ¿sí? Son una encuesta que hizo UNICEF y está publicada en internet. ¿Qué hacemos entonces con todo este panorama crítico y mi presentación negativa? Cortemos acá, que vuelvan Jimena, los que hablaron antes, Nahuel, y pasemos a otro tema.
Sigo siendo crítico. Sí, el modelo este que estamos aplicando no funcionó y no lo va a decir nadie, salvo nosotros los de informática. Nos van a poder decir que somos ansiosos, pero ya les mostré, esto viene de 1986, lo que yo encontré de 1986. O sea, no es nuevo la incorporación de computadoras en las escuelas. ¿Por qué digo también que no funcionó? ¿Qué es esto? Es el uso transversal de las herramientas TIC. Las herramientas TIC son conexión, computadoras, tampoco TIC es una invención moderna, ¿sí? Es una forma de decirle distintas que pretendió relacionar todo esto que les decía, que no hacía falta informática porque era algo antiguo, con un modelo de enseñanza antiguo también de la informática, pero que podríamos debatir por qué, ¿sí? Estando acá en Microsoft no habría problema, porque una de las acusaciones a los profesores de informática, en estos debates que estuvimos estos 3 años para tratar de lograr el lugar para la materia, fue que éramos empleados de Microsoft. Pero bueno, la verdad que nunca me llegó el cheque, nunca tuve esa suerte, ¿sí? Nosotros enseñábamos lo que nos pedían en las escuelas, la necesidad que considerábamos que era lo que los chicos necesitaban para poder después ir a trabajar, ¿sí? Es un debate largo, ¿sí? Pero lo que venimos insistiendo además, esto es lo más importante, que no se trata de la informática como materia con su espacio versus la utilización de las TIC en todas las demás materias, sino que tiene que ser una sumatoria, ¿sí? El espacio de la informática como materia es un lugar específico, como el que tiene inglés, lengua, matemática, bueno, no les voy a recordar, y más entre educadores todas las materias y las áreas que tenemos en educación. Entonces, cuando vuelvo a retomar el título de la charla, ¿de qué hablamos cuando hablamos de informática? Lo que voy a mostrar ahora es nuestra visión. Utilización de las TIC, sí, estamos a favor, pero eso no es enseñar informática. Usar el GeoGebra, ¿vieron el software de matemática? Con la computadora es enseñar matemática con la computadora. Usar, acá sigo Google Maps, estoy hablando de la oposición, pero bueno. Usar mapas online o cualquier otro tipo de programas, ¿sí? Es enseñar esa materia que estoy enseñando con la computadora. Eso es utilización de las TIC. Educación tecnológica sí está en la currícula, pero no es lo mismo, ¿sí? Si tengo colegas acá de ciencias sociales, es como que yo les diga que geografía e historia son sociales y es lo mismo. O, no sé, educación ciudadana, educación cívica, como se llame en las distintas provincias. Nosotros consideramos que informática es una disciplina y tiene que tener su propio espacio curricular. Y consideramos que hay 4 ejes para empezar estos debates. Uno es informática en la sociedad, con todos los temas que se pueden incorporar ahí, que son un montón en este momento. Como ya vimos, los distintos dispositivos, todos esos dispositivos y la vida cotidiana tiene un montón de actividades relacionadas con la informática, que normalmente si no entran en la escuela, porque si no a veces uno hace o escucha un montón de discursos lindos, pero después cuando vamos a la escuela es la misma de siempre la escuela, cuesta un montón hacer prácticas distintas. Y el tema que nosotros insistimos mucho es que todos los alumnos tienen derecho a usar estas tecnologías. No solamente los alumnos de, los que digo, los docentes geniales, los que hacen algo muy distinto a los demás, pero son una minoría en todo el país y solamente se benefician los chicos de esos docentes. Que está bárbaro, que ganen premios, no estamos tampoco en contra de eso. Sistemas informáticos, que vendría a ser, en pocas palabras, los componentes de la PC, cómo funcionan, no a la antigua, sino relacionarlo también con lo que viene mostrando, los celulares, todas las nuevas tecnologías, ¿sí? Las nuevas de verdad, nuevas hoy, compararlas en un espacio curricular, o en un módulo de un espacio curricular. Programación ahora se está hablando un montón, y está bárbaro que haya una introducción. Cuanto más se aprendan con distintos docentes, eso va a influir en que en las horas de informática podamos avanzar más. Cuando dije lo de la ofimática era, si nadie usaba la computadora, todo terminaba en que en la hora semanal de informática se aprendiera lo que no se hacía. En programación podría pasar lo mismo. No estaría bueno que sea solamente, no es que me lo quiero apropiar o los docentes de informática decimos programación es nuestro. Por ejemplo, el programa Scratch, que se usa desde la primaria, es una buena forma de empezar, como cuando yo era chico y estaba el logo. El tema es que en realidad a Scratch, para que sea programar en serio, si estamos apuntando a que después tengan una salida laboral,
es una introducción, ¿sí? Después hay que aprender más. Esa especificación o esa orientación tendría que ser en las horas de informática. Hoy, yo soy docente de secundaria, nosotros enseñamos Scratch en primer año y en cuarto año a la vez, porque los chicos no sabían nada, no sabían ni siquiera que se puede programar las computadoras. Entonces el tema es más grave del que a veces se ve en los medios. Y bueno, las aplicaciones informáticas, si hay colegas de informática, es el que más conflicto nos trae porque está muy relacionado con el uso de las TIC. Pero ¿cuál es el problema? Procesador de textos, ¿sí? Bueno, acá sí puedo decir Word. En otros lugares tengo que decir procesador de texto, porque si no te dicen, estás diciendo una marca, es lo que hicieron todos estos años. Es el más usado, ¿sí? Hay que admitirlo. Lo bueno de la hora de informática sería, para que vean que no tengo contrato, que uno diga, procesador de textos, hay varios, ¿sí? El más usado es Word, es indiscutible, hasta que cambie, ¿sí? También salió uno que se usa en Internet, que no sabemos qué empresa lo inventó, pero hay uno que es muy usado también. ¿Qué pasa? Procesador de textos, cuando empiezan primer año, yo doy clase en primero, segundo, en tercero, y los chicos ahora ya no saben ni copiar y pegar. Con este efecto de el sapo y el gato y la tablet, el copiar y pegar, que antes yo les decía, bueno, les paso los archivos, sáquenlo del escritorio de la máquina y llévenlo a la carpeta a ustedes. Sí, profe, yo decía botón derecho, todo lo que uno iba a explicar con el mouse. Profe, hago control X, cortar, control B, pegar. Bueno, ahora tenés que explicarles lo del botón derecho y que lo saquen del escritorio porque no está bueno tener 20 millones de iconos en el escritorio. Entonces, las aplicaciones informáticas puede ir desapareciendo de la enseñanza o no. Las aplicaciones se pueden cambiar. Por ejemplo, diseño de imágenes. Una cosa es usar Paint, que a esta altura hasta algunos chicos no usan un Paint. Algo que era obvio, que todo el mundo hacía el dibujito, el aerosol o algo en Paint. Algunos ya ni Paint. También relacionado con Microsoft. Les traigo malas noticias. Bueno, ¿cómo seguimos? Ese módulo, todos los módulos se tenían que actualizar. Una de las críticas a veces que hacemos en educación es que los contenidos quedan como estancos y es difícil de actualizarlos. Bueno, en esta materia tiene que ser algo constante. Hicimos también algún desarrollo, seguimos debatiendo entre nosotros cuáles serían esos ejes y cómo desarrollarlos con los contenidos, con los objetivos. Y consideramos que los puntos clave son estos tres, ¿sí? Tener un espacio curricular propio que tenga objetivos y contenidos específicos y otro más que es importante, la incumbencia de los títulos docentes. Porque, por ejemplo, yo no daría matemática, física, historia, todas las demás materias, pero hay como una sensación de que cualquiera puede dar informática. Pero informática, insisto, no es el uso de las TIC. ¿Cualquiera puede usar las TIC en su materia? Sí. Yo es más, estoy muy a favor, además soy capacitador docente en ese tema. Pero eso no es enseñar informática. ¿Se puede hacer esto o es una idea loca que se nos ocurrió? Bueno, en la capital ya empezó, ¿sí? La informática ya es parte del plan de estudios. La materia se llama Tecnologías de la Información y está en la nueva secundaria que este año empezó con las escuelas pioneras. Hay 15, 16, un puñado de escuelas que ya empezaron a aplicar el tercer año. El resto empieza el año que viene. La que yo trabajo vamos por segundo, el año que viene empieza tercero. Esa materia sí tiene espacio curricular propio. En tercero, en cuarto y en quinto año hay tecnologías de la información. Tiene, como está en el diseño curricular, sus objetivos y sus contenidos específicos. Y la comisión de títulos definió qué docentes pueden dictar ese espacio curricular. Entonces, nos ganamos la medalla, ¿sí?, de los Juegos Olímpicos, ya está. No, nosotros tenemos más metas, digamos, para seguir peleando. Queremos terminar con esa antinomia entre las TIC, es muy ambicioso, pero bueno, vamos a intentar de nuestro lugar que se acabe esta historia de que es o uno u otro. Porque me han llegado a decir que yo quiero volver a la década del 90, al modelo ese del laboratorio de informática y que los demás docentes no usen las computadoras. Y como vengo diciendo, no es ese el objetivo. Que se debatan estos ejes de la informática como materia, que se pueda replicar en todas las provincias, el ejemplo de lo que pasó acá en la nueva secundaria. También nos acusaron de, algunos lo ven bueno, dicen lo que pasa en Buenos Aires, como es el refrán ese de que los porteños estornudan y los demás se resfrían, algo así, y otros nos pegan palazos que dicen siempre los porteños favorecidos con esto, así que
nuestra idea es que esto se hable en todo el país. Yo trabajo en Capital, o sea, la lucha empezó acá, pero que se dieron varias condiciones, que yo trabajo en Capital y que acá se estaba reformando la currícula, no fue mágico. Y después instalar la discusión sobre la inclusión de la informática como materia también en el nivel primario. Este es más difícil todavía, porque la respuesta es no queremos más compartimentos estancos. En la primaria los chicos tienen solamente a la maestra. Y yo lo escuchaba y tenía a mi hijo en la primaria y miraba el boletín y miraba la mochila llena de cuadernos y de libros y todos sabemos, deberíamos saber que no es así. Los chicos tienen a una maestra, de primero a quinto creo, y en sexto y séptimo ya tienen más maestras hablando de los contenidos lengua, matemáticas, sociales y naturales. Pero siempre tienen a la profesora de tecnología, la educación física, desde hace unos años también tienen inglés, música. O sea, uno mira el boletín y tienen como 10 materias. Y cuando entran a la secundaria tienen casi las mismas 10 materias en primer año. Entonces ese argumento de... Lo que pasa es que la diferencia, ¿cuál es? La repitencia. Pero ese no es un tema de los espacios curriculares, trabajar sobre la repitencia. Y acá traje al amigo de Susana, ¿sí? Para ir cerrando la charla, que nos dice si todavía existen algunos que no creen necesario tener informática como materia y vivos. Muchas gracias.